Bienvenidos a Disidencias Radio, el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a estar comentando las conexiones entre la Fundación Clinton y el Obama Gate, porque sí, esto es mucho más amplio de lo que todos pensamos. En 2016, la Fundación Clinton y la propia Hillary fueron sujetos de varias investigaciones federales relacionadas con el uso del correo electrónico personal de esta para asuntos del Departamento de Estado y de la Fundación, así como donaciones recibidas por la Fundación de países a los cuales habría favorecido mientras ejerciera de secretaria de Estado. Concretamente, 85 de los 154 representantes extranjeros que se reunieron con ella mientras representaba a la administración Obama donarían posteriormente a la fundación. Otro de los escándalos fue la adquisición por parte de Rusia de la empresa Uranium One, que comprende el 20% de la producción de uranio estadounidense. Una operación aprobada por Hillary Clinton mientras la fundación recibía donaciones de los anteriores miembros de la junta directiva de Uranium One, 2,35 millones de dólares del nuevo presidente ruso de esta, y el banco ruso que promocionaba las acciones de la empresa pagaba $500,000 a Bill Clinton por dar una conferencia en Moscú. En lo referente a Hillary, como director del FBI el 6 de julio, James Comey concluyó públicamente que ningún fiscal con sentido común la llevaría ante un tribunal por lo de los emails. Un día después, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, confirmaba que no se levantarían cargos contra la exsecretaria de Estado. Cabe mencionar que 2 semanas antes, la fiscal y Bill Clinton se habían reunido en secreto a bordo del avión privado del Departamento de Justicia, aunque, tras filtrarse a los medios, Loretta defendió que solo hablaron de golf y de sus nietos. La conclusión de Comey tampoco sorprende, dado que un mes antes de tan siquiera interrogar a Hillary Clinton, ya había elaborado un borrador exonerándola de cualquier delito. Mientras tanto, la investigación acerca de la fundación fue desechada, alegando que las pruebas no eran relevantes. Sin embargo, para que podáis entender la relación entre la Fundación Clinton y el Obama Gate, necesitamos remontarnos a la primera investigación federal contra la misma. A medida que vayamos nombrando a los protagonistas, veréis que tienen experiencia en colaborar en conspiraciones que les favorezcan. En 2001, los federales iniciaban una investigación sobre la Fundación Clinton y la relación con el perdón presidencial por parte de Bill Clinton a Mark Rich, quien cumplía condena por el mayor caso de evasión de impuestos que Estados Unidos había visto hasta ese momento. La Fundación Clinton, nacida en 1997, había recibido de Rich $450,000 para la construcción del primer proyecto, la Biblioteca Clinton, inaugurada justo el año que el presidente le concedía el perdón, mismo año en el que Rich también aportaba $100,000 a la campaña de Hillary al Senado y más de 1 millón al Partido Demócrata. El FBI profundizaba también en donaciones realizadas a la fundación por parte, una vez más, de gobiernos extranjeros, que no habían sido declaradas Hacienda, siendo el director general del FBI Robert Mueller. La investigación fue dirigida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde adivinad quién era el fiscal: James Comey, quien por supuesto concluyó que no había ninguna ilegalidad en el asunto. La relación de Comey con los Clinton viene de la década de los 90, pero nos centraremos en sus conexiones de este milenio más allá de la fraudulenta investigación de 2016, como el hecho de que Comey se sentara en la junta directiva del banco HSBC, quienes han trabajado con la fundación en numerosas ocasiones, o que ejerciera de vicepresidente para la contratista de defensa Lockheed Martin, donantes de la fundación, contratados 17 veces por el Departamento de Estado de Hillary, o que su hermano Peter Comey es director de la firma de abogados D.L.A. Piper, encargados de realizar la auditoría de la Fundación Clinton en la investigación liderada por su hermano James en 2016, a la par que son colaboradores activos de la propia fundación, siendo D.L.A. Piper el noveno mayor donante de todas las campañas de Hillary. Pero, ¿quién era el fiscal general para la División de Impuestos de Justicia entre el 2001 y 2005? El protagonista de nuestro tercer vídeo del Obamagate, Rod Rosenstein. Y la cosa se pone aún más interesante en el Departamento del Tesoro. En el episodio 5 de esta saga mencionamos a Lois Lerner. Lois ocupaba el puesto de directora de la Unidad de Grupos Exentos de Tributar Hacienda,
cargo que incluye en su jurisdicción a fundaciones benéficas como la Clinton, es decir, que la fundación estaba cometiendo fraude fiscal bajo la supervisión de Lois. Posteriormente, Lois Lerner fue acusada de interferir a favor de Obama en las elecciones de 2012, al impedir registrarse a grupos conservadores. Si a los empleados del equipo de la investigación de Mueller se les borró el contenido de 31 teléfonos móviles, y a Hillary se le rompió el teléfono aplastado por un martillo, se le formateó el disco duro y se le borraron 33.000 emails, Lois Lerner alegó haber perdido 24.000 correos electrónicos bajo declaración jurada. Para aclarar el nivel de descaro en este caso, hemos de decir que la Oficina de Impuestos Internos explicó que los emails desaparecidos correspondían al periodo entre 2009 y 2011, por lo que no tenían nada que ver con el caso en cuestión, amparándose en que el ordenador de Lois se habría roto en 2011. Sin embargo, en 2015 se lograron rescatar todos los correos, descubriendo que a excepción de 650, todos los demás emails eran del periodo que se estaba investigando. Si la investigación contra Lois Lerner daba inicio en 2013, ese mismo año Obama designaba a James Comey como director del FBI, quien oportunamente acabaría cerrando el caso contra Lois en colaboración con la fiscal general Loretta Lynch, igual que ocurría en 2016 con la investigación contra Hillary por los emails. Todos estos años de corrupción conjunta entre los Clinton y varios de los mayores implicados en el Obamagate explicarían por qué la actual trama de la supuesta colusión rusa, con tantos altos cargos involucrados, no debería tan siquiera sorprendernos. Por si fuera poco, el pasado 29 de septiembre, la comunidad de inteligencia del gobierno desclasificaba contenido relacionado con la investigación Crossfire Hurricane, donde se manifiesta que en julio del 2016 las agencias de inteligencia estadounidense recibieron un aviso de sus homónimos rusos alertándoles de que Hillary Clinton tenía en marcha un plan para desacreditar a Trump, vinculándole con los rusos y el hackeo del servidor del Comité Demócrata. El director de la CIA, John Brennan, habría alertado al presidente Obama y otros funcionarios de alto rango. Esto concuerda con la afirmación del presidente de la empresa encargada de investigar lo ocurrido con el servidor, de que no encontraron ninguna prueba de hackeo externo, así como con el testimonio de Julian Assange, cuya plataforma Wikileaks volcó el contenido de este cuando defiende tener pruebas de que fue una extracción de información interna de la campaña de Hillary. Es precisamente en la filtración de Wikileaks donde encontramos un email con fecha del 26 de febrero del 2016, enviado por Joel Johnson, quien ha trabajado para el Partido Demócrata en la campaña presidencial de John Kerry y como asesor de políticas y comunicaciones para el presidente Bill Clinton. Los destinatarios: Jennifer Palmieri, exdirectora de comunicaciones de Obama y de la campaña de Hillary; Sarah Latham, ex relaciones públicas de Hillary Clinton, del príncipe Enrique y su esposa Meghan, y actual empleada de la reina de Inglaterra; y un último destinatario, el jefe de campaña de Hillary, John Podesta. Y antes de leer el contenido del email, he de aclarar que interpretaré la expresión que utilizan, Swift Vote, para que podáis entenderlo. Así que medio cito. ¿Quién está a cargo del proyecto para usar mentiras para atacar políticamente a Trump? Tiene que estar terminado, financiado y listo para ponerlo en marcha cuando lo creamos oportuno. Por su parte, la administración Obama, las agencias de inteligencia, el Partido Demócrata, la campaña de Hillary y los medios de comunicación decidieron todos unirse al plan, y los rumores de la colusión rusa empañaron las elecciones. La participación de Obama en el fraude fue tan activa que, días después del aviso de Brennan acerca de los planes de Hillary, el presidente firmaba la Directiva 41, que, y cito, establece los principios que rigen la respuesta del gobierno federal a cualquier incidente cibernético, ya sea que involucre a entidades gubernamentales o del sector privado. Esta información ha sido revelada como consecuencia de la investigación del fiscal Durham, tras haber estado revisando todo el material de John Brennan, quien, al parecer, sería responsable de la edición del informe ICA, Evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre las actividades e intenciones rusas en elecciones recientes, desclasificado 2 semanas antes de que Trump iniciara su mandato, para girar la situación dando a entender que Rusia colaboraba con Trump, ocultando informes de inteligencia que apuntaban a que en realidad era con Hillary con quienes los rusos estaban colaborando, definiéndola como alguien más fácil de manipular frente a un Trump impredecible.
En dicho informe ICA participaron 4 agencias de inteligencia: la CIA de John Brennan, el FBI de James Comey, el DNI de James Clapper y la NSA de Michael Rogers. Este último, Rogers, ha estado colaborando voluntariamente con la investigación de Durham. Respecto a que Rusia pudiera estar ayudando a la candidata demócrata, antes comentábamos que en 2016, durante las investigaciones de la Fundación Clinton y de la propia Hillary, saltaron las alarmas sobre la oportuna aprobación de esta, como secretaria de Estado, de la adquisición de Uranium One por parte de Rusia, que comprende el 20% de la producción de uranio estadounidense, mientras la fundación recibía 2,35 millones del nuevo presidente ruso de Uranium One. Por otro lado, el banco ruso que promocionaba las acciones de la empresa pagaba $500.000 a Bill Clinton por dar una conferencia en Moscú, información que consta en la filtración de Wikileaks. Citando el email en cuestión, impedimos la publicación de un artículo en Bloomberg que intentaba vincular la oposición de Hillary al proyecto de ley Magnitsky, con un discurso de $500.000 que Bill Clinton dio en Moscú. ¿Y en qué consiste ese proyecto de ley que fue aprobado a pesar de la oposición de Hillary? La ley Magnitsky persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos a raíz de la sospechosa muerte en prisión del auditor Sergei Magnitsky, tras denunciar un fraude de impuestos por parte del gobierno ruso en coalición con varias empresas por valor de 230 millones. Inicialmente, el propio Obama se opuso a dicha ley, pero acabó cediendo ante la presión del Senado. Sin embargo, Hillary mantuvo su rechazo todo el tiempo, lo cual podría explicarse con el hecho de que el banco que financió la conferencia de Bill Clinton formara parte de la lista de acusados de Magnitsky. Paralelamente, la empresa Fusion GPS también inició una campaña de oposición a la ley, alegando que Magnitsky no había sido asesinado y que habían sido él y su jefe, William Browder, quienes en realidad habían cometido el fraude. Por su parte, Browder acusó a una de las empresas rusas implicadas en la trama de haber contratado a Fusion GPS para dicha campaña de difamación. Esta fue una de las razones que se usaron en la investigación Crossfire Hurricane para acusar a Trump de estar en coalición con los rusos, dado que la empresa a la que acusaba a Browder estaba siendo representada por Natalia Veselnitskaya, la abogada que se reuniera con Donald Trump Jr. en 2016 en un intento por averiguar la posición de Trump para con la ley Magnitsky de ganar las elecciones. Es curioso cómo, a pesar de estar colaborando con los rusos, al poco de llegar al poder, Trump reafirmó dicha ley e incluso la endureció. Y es aún más curioso que Hillary y Fusion GPS coincidieran en su rechazo a la ley, mientras a Fusion le estaría pagando una empresa corrupta rusa, y que durante las elecciones fuera precisamente a Fusion GPS a quien contratase la campaña de Hillary para filtrar rumores en los medios sobre la colusión Rusia-Trump, y que fuera Fusion GPS la que se encargase de contratar a Christopher Steele para que elaborase su hoy desacreditado dossier, que en su momento sirvió como prueba fundamental de la colusión. Pero si nos centramos en la compra de Uranium One por parte del gobierno ruso, es inevitable preguntarse cómo es posible que la administración Obama aprobara la venta de su propio uranio a Rusia, dadas sus implicaciones en seguridad nacional, siendo un combustible usado para la energía nuclear, así como la consecuencia de crear una dependencia de suministros extranjeros para abastecerse del mismo. La respuesta tal vez la encontramos en el origen de esta trama, cuando en 2005 Bill Clinton, acompañado por su propio socio y amigo Frank Hustra, viajaban a Kazajistán y ofrecen el apoyo de la entonces senadora Hillary al presidente del país en las elecciones, mientras la empresa energética de Hustra se hace con participaciones en las minas nacionales de uranio. Meses después, Hustra donaba 31,3 millones de dólares a la Fundación Clinton y nacía la iniciativa del crecimiento sostenible Clinton-Hustra, a la que Hustra se comprometió con 100 millones de dólares, recibiendo donaciones por parte del entonces presidente de Uranium One. Posteriormente, la empresa de Hustra se anexionaría a Uranium One, comenzando la adquisición de minas de uranio en Estados Unidos. Pero en 2009 el castillo de naipes se empieza a desmoronar cuando funcionarios kazajos son arrestados acusados de haber vendido los depósitos de uranio ilegalmente. Las acciones de Uranium One cayeron en un 40%. Sus ejecutivos envían telegramas a la embajada estadounidense en Kazajistán exigiendo que aporten pruebas que validen la legalidad de la venta de las participaciones a Hustra, mientras el presidente de la empresa, así como varios inversores, donan 8,65 millones de dólares a la Fundación Clinton. La embajada se lo comunica a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton y milagrosamente 3 días después
el gobierno ruso acude al rescate y se hace con el 17% de las acciones de Uranium One, y específicamente con el 50% de las relacionadas con las ahora problemáticas minas de Kazajistán. Un año después, Rusia aumenta su oferta para adquirir el 51% de las acciones. Y así llegamos al momento en el que, a través de Hillary Clinton, el gobierno ruso se convierte en el accionista mayoritario de Uranium One, mientras su esposo se hace con 9 donaciones por valor de millones de dólares a la fundación por parte de la directiva original de la empresa, así como de la nueva, aparte de otros inversores. Donaciones que continuaron en el tiempo hasta que en enero de 2013 Rusia se había hecho con el total de las acciones de Uranium One con la autorización expresa de la secretaria de Estado Clinton. Y después de explicar todo esto, recordemos que el director del FBI, James Comey, y la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, no encontraron irregularidades o ilegalidades en su investigación. Todo esto recuerda a lo ocurrido con Joe Biden y el gas ucraniano, como ya hemos explicado en varios vídeos, incluido el episodio 6 del Obamagate, cuando, a pesar de que Biden presumió públicamente de haber amenazado al presidente de Ucrania con negarle $1.000 millones para ayuda humanitaria si no despedía al fiscal que investigaba a Burisma y Antak, la Oficina del Gobierno de Ética de Estados Unidos no vio conflicto alguno en ello, ni siquiera en el hecho de que el hijo de Biden, Hunter, se sentara en la junta directiva de Burisma mientras su padre, en calidad de vicepresidente, extorsionaba al líder de una nación libre para que no le investigara. En este caso, es relevante señalar que el consejero general de la Oficina de Ética era David Apple, marido de la subsecretaria de Energía y Medio Ambiente, Catherine Novelli, quien se encargó de alertar a Biden sobre la investigación contra Burisma. Hunter Biden compartía mesa en dicha junta con Devon Archer, el que fuera asesor del secretario de Estado en el segundo mandato de Obama, John Kerry, y con Cofer Black, el exdirector del Centro Antiterrorismo de la CIA y asesor del senador Mitt Romney. Hace unos días, el Comité Judicial del Senado publicaba su informe final, tras un año de investigación acerca del Ucrania Gate, acusando a Hunter y Devon de haber aceptado $3,5 millones de la esposa del exalcalde de Moscú, Elena Baturina, en concepto de asesoramiento. Elena realizó el pago a la cuenta bancaria de Rosemont Seneca Thornton, empresa hermana de Rosemont Seneca Partners, propiedad de Hunter Biden, Devon Archer, el hijastro de John Kerry, Chris Haynes, y James Bulger, sobrino del capo de la mafia Whitey Bulger. Posteriormente volvió a transferirles $242.000 en 9 pagos, que a su vez fueron redirigidos a una empresa de tecnología china afincada en Estados Unidos, de la que ya hablaremos en otro momento. A través de otra filial hermana, la Rosemont Seneca Bohai, recibían también una transferencia de $142.300 para la compra de un coche de la empresa tecnológica Novatus Holding, desde un banco letón, a pesar de que la sede del holding está en Singapur y que su propietario, Kenges Rakishev, es de Kazajistán, donde las minas de Uranium One. Rakishev es el yerno del que fuera alcalde de la capital de Kazajistán, Tasmagambetov, amigo íntimo del presidente kazajo. El mismo día que la empresa de Hunter recibía esta transferencia, el vicepresidente Biden se encontraba reunido con el presidente ucraniano, convenciéndolo de no hacer nada ante el anexo de Crimea por parte de Rusia. Tras la transferencia del yerno del alcalde al hijo del vicepresidente estadounidense, el presidente de Kazajistán manifestó su apoyo público a Rusia en el asunto de Crimea. Y pronto, Tasmagambetov ascendía a cargos de ministro, primer ministro y embajador de Kazajistán en Rusia. El informe continúa mostrando amplias conexiones de los Biden, John Kerry, Mitt Romney y compañía con empresas chinas vinculadas al gobierno, pero creemos que este podcast sería demasiado confuso si añadimos toda esa información. Solo diremos que desde China, las filiales Rosemont Seneca recibieron transferencias por un valor total de $1.500 millones. Lo que no podemos omitir es la siguiente acusación por parte del comité, y cito: los registros en los archivos del comité confirman que Hunter Biden envió miles de dólares a personas que o bien han estado involucradas en transacciones como consecuencia de una posible trata de personas o en la industria del entretenimiento para adultos o posiblemente asociados con el negocio de la prostitución. Es un hecho documentado que Hunter Biden ha enviado fondos a mujeres rusas y ucranianas que a su vez transfirieron dichos fondos a personas ubicadas en Rusia y Ucrania. Los registros también señalan que algunas de estas transacciones
Están vinculadas a lo que parece ser una red de prostitución o tráfico de personas de Europa del Este. Las conexiones de la administración Obama en determinados países, ya sean directa o indirectamente, dejan un rastro de corruptela difícil de obviar. Solamente mirando Ucrania, la lista de nombres continúa con Paul Pelosi, el hijo del actual presidente del Congreso y líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, que ha estado en la directiva de dos empresas filiales de energía con inversiones en Ucrania, Vizcoil Group of Companies y NRG Lab, quienes se dedican a maximizar el uso de recursos naturales como el gas mediante el desarrollo tecnológico. Y si bien la sede principal de Vizcoil estaba ubicada en California, el gerente que aparece en el registro de la misma es un ciudadano ruso. En vídeos promocionales de la compañía se puede ver a Paul y a su madre Nancy, quien en 2015, es decir, la etapa dorada de la extorsión ucraniana de Biden, encabezó un viaje de delegados del Congreso a Ucrania para hablar con el presidente Poroshenko de corrupción y de energía. Y volviendo a Burisma, en noviembre de 2019, la Fiscalía ucraniana comunicaba que nuevas pruebas en la investigación habían puesto en el punto de mira a dos empresas estadounidenses: Franklin Templeton Investment, un fondo de inversión que realiza compras de bonos de préstamos gubernamentales externos, y BlackRock Investment Institute, un grupo de asesores de bolsa especializados en mercados internacionales y geopolítica económica, siendo Thomas Donilon, el director general de BlackRock, el mayor accionista de Franklin Templeton y el exconsejero de Seguridad Nacional de Obama, y el hijo del fundador de Franklin Templeton, uno de los mayores donantes para la campaña de Obama. La fiscalía ucraniana les acusa de haber blanqueado 7.400 millones de dólares que fueron enviados al expresidente ucraniano Yanukovych en concepto de bonos de deuda. Estas dos empresas no afectan solo a Obama. Adam Schiff tiene activos en varias de sus filiales valorados en más de $500,000. Schiff es congresista demócrata por California, miembro del Comité de Inteligencia del Congreso y fue el principal coordinador de la moción de censura contra Trump. Es decir, que el 14 de noviembre de 2019 la Fiscalía ucraniana señalaba a Schiff como posible implicado en un soborno al expresidente del país. Pareciera que para silenciarlo por su destitución orquestada en el Maidán por negarse a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, por el cual, entre otras, se modernizarían las infraestructuras energéticas ucranianas, centrándose en el gas. Pero casualmente un día antes, Schiff comienza las vistas contra Trump, acusándole de aprovechar su cargo para presionar al presidente ucraniano para que investigase la corruptela de la administración Obama. Recuerdo una vez que Obama casi dijo una gran verdad: las naciones más grandes pueden intimidar a las más pequeñas para salirse con la suya. Lástima que él se refería a Rusia. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy.